El Chiflodelico. Estás a punto de presenciar Realidades Ocultas, el podcast que explora los secretos más fascinantes y profundos del universo, donde la ciencia y lo paranormal se encuentran. Johnny, os comanda, carnal. ¿Qué tal, mi carnalito? Una vez más, dando un episodio con todo el power, con todo el ánimo, con todas las ganas, trayendo un tema muy intrigante que esperemos que todas las personas que nos estén escuchando les llame les llame la atención, claro. Sí, pues de eso se trata, ¿no? Sí, claro. Uno se quema las pestañas por traer un tema de interés y que atrape pues la atención de la persona, de decir, esto no es algo que yo lo había escuchado antes. Sí, claro. ¿Y cuál es el tema que traes ahora? El tema que hoy vamos a manejar, fíjate, es un tema para mí muy interesante porque creo que todos estamos muy familiarizados con el origen del todo, ¿no? De cómo se inició todo, cómo se inició la humanidad y cómo es que fuimos nosotros creados, ¿no? Creo que desde los inicios, por parte de nuestras familias o la religión o cualquier cosa que practiquemos, siempre hemos tenido como que ese conocimiento de que, bueno, pues que Dios formó el mundo, después creó al ser humano y así, pues que fue creando todo en 7 días, ¿no? En 7 días, exacto. Pero hoy te voy a traer, fíjate, una creencia basada en el gnosticismo. El gnosticismo. Es como que la filosofía agnóstica de que ellos creen en un origen de todo, pero realmente diferente y intrigante también. Ay, qué chingón. Es como que una manera en que nos va a despertar ese interés y vamos a como que a percibir ciertos detallitos que vamos a ver como, a ver, esto me está sonando raro o no sé, me suena mucho a cosas que uno ha visto en la Biblia. Entonces va a estar interesante. Vale, no, pues hay que darle inicio, carnal. Claro que sí. Para platicarte un poco acerca del gnosticismo. El gnosticismo es una filosofía o es un conjunto de conocimiento, pero que no es tan actual. O sea, estamos hablando de algo que tiene los orígenes desde los inicios de la era cristiana. Desde el siglo I al siglo IV después de Cristo, empezó este movimiento agnóstico muy fuerte. Pero, ¿qué diferencia tiene la filosofía agnóstica con los cristianos primitivos? Se podría decir que lo que se empezaron a mover en aquella época era simplemente de una manera en que pues, fueron muy tachados en aquel entonces, porque los cristianos primitivos estaban basados a lo que decían las Sagradas Escrituras y los relatos antiguos de cómo Dios fue formando todo lo que existe, ¿no? Uh-huh. Fue formando todo lo que es el cosmos, fue creando la luz y separó la luz de la oscuridad. Empezó a crear las aguas, la tierra y al último día decidió crear al hombre. Es algo que todos conocemos. Pero los agnósticos tienen una idea o ellos creen que el origen de todo está un poco mal interpretado. Y es muy interesante. Por eso, fíjate que cuando empezaron los agnósticos a dar ese tipo de enseñanzas, porque los agnósticos no decidieron por ellos mismos crear iglesias o crear cultos, como ahora se crean por los primeros cristianos de la era, que se reunían en sinagogas y hacían o daban este tipo de enseñanzas, pero los agnósticos no. Los agnósticos se dedicaban a enseñar y a crear escuelas donde podrían ellos ayudar o enseñar o a implementar en la gente esa manera de conciencia de creer que lo que estamos viviendo nosotros es una mera prisión. Okay. O sea que en sí todo lo que de esta vida, todo lo que nosotros conocemos como la realidad es una prisión que no te está dejando avanzar y conocer lo que realmente eres. Sí.
Y está interesante por ese aspecto. Ujú. Por ejemplo, la idea que ellos creen los agnósticos es muy diferente a lo que creen los cristianos. Por ejemplo, los cristianos dicen, la salvación viene por la fe, viene a través de aceptar a Jesús, el sacrificio que Él hizo en la cruz por nuestros pecados, y a través de la fe que tú tienes con el Mesías, con Jesús, pues vas a poder quitar de esos peso de tus pecados y encontrar la salvación. Y de ahí pues tienes que reunirte a una iglesia, tienes que aprender, tienes que ir creciendo, madurando espiritualmente y bla, 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 ¿no? Todo lo que pues hemos conocido hasta la fecha. Pero los agnósticos no creen en eso. Okay. Los agnósticos dicen que no es necesario creer en un Mesías. No es necesario que encuentres el perdón de tus pecados para poder darte cuenta tu naturaleza real. Los agnósticos creen que cada uno de nosotros tenemos una esencia divina dentro de nosotros. Entonces la manera de que tú puedas redimirte o salvarte sería a través de un despertar genuino. Un despertar donde realmente puedas elevar tu conciencia y decir, ok, ahora estoy entendiendo quién soy. Ahora estoy entendiendo de dónde vengo. Ahora estoy entendiendo cuál es mi propósito en la tierra. Entonces dice que esa es la manera de la salvación agnóstica. O sea, que tú mismo te des cuenta cuál es tu naturaleza divina. Porque cada uno de nosotros tenemos como que una chispa divina proveniente de un Dios supremo. Y bien curioso porque a este Dios que los agnósticos creen es muy diferente al Dios que nosotros ponemos o creemos que dice en la Biblia. ¿Por qué muy diferente? Es diferente porque ahorita vamos a ir tratando un poco de este tipo de tema, pero es diferente porque nosotros creemos en un Dios que ha impuesto mandamientos, que ha impuesto leyes, normas, estatutos, de la manera de que tú tienes que caminar de cierta manera, tú tienes que hacer de cierta manera, tú tienes que entender de cierta manera para que puedas evolucionar espiritualmente y alcanzar pues ese grado de espiritualidad o ese grado de ser más iluminado, y así cuando uno pues deje de existir pues ya va uno al cielo o cosas así pues. O sea, de la manera que mucha gente pues a lo mejor me da más a entender es que tienes que cumplir con ciertas normas y estatutos, tener una vida íntegra, cristiana y todo, y para que si tu alma está libre de todo pecado, pues el Espíritu de Dios pues va a empezar a trabajar en ti y te va a hacer una mejor persona. Y así tienes que ir trabajando para que al momento en que ya dejas de existir en este planeta, pues ya vas a ir al cielo y todo eso. Pero los agnósticos tienen una filosofía un poco cambiante. Ellos dicen, hay un Dios, sí, hay un Dios creador, es un espíritu invisible, vamos a ir para allá. Y este Dios creador puso en su reino, él creó diferentes tipos de entidades, pero hubo como que un error ahí de cálculo, un error que alguien de los que estaban fuera o entre el círculo de ese Dios divino, pues se le ocurrió hacer algo que no estaba destinado, se podría decir. Y de ahí, de eso que no estaba destinado, resultamos nosotros los seres humanos. Pero a través de ese error, el ser humano tiene esa chispa, que es una chispa parte del Dios creador, llamado la monada. Entonces, la tarea real dentro del gnosticismo es que nosotros nos demos cuenta de esa chispa que hay dentro de nosotros y que hagamos que esa chispa ilumine aún más en nuestras vidas. Pero no es a base de un perdón, que no es a base de un arrepentimiento, no es a base de aceptar a Cristo, sino que es a base de que tú mismo te internes dentro de tu conciencia
y te des cuenta de tu naturaleza, te des cuenta de lo que realmente eres tú, cuál es realmente tu propósito. Es como un despertar más allá, pues. Y trabajar con esa chispa. Y darte cuenta que al momento de que uno deje de existir, esa chispa va a volver al origen, a la monada. Pero la tarea dentro del gnosticismo es, como a diferencia de los cristianos, que tienes que tener una vida plena, íntegra, una vida cristiana haciendo lo bueno. Ellos dicen, no es para nosotros fundamental hacer buenas obras. Dicen los agnósticos, para nosotros no es fundamental hacer buenas obras. Simplemente tienes que trabajar contigo mismo, con tu conciencia. La verdad está en ti. O sea, tienes que trabajar en ti mismo. Tienes que trabajar en el despertar tu conciencia, el darte cuenta de qué es lo que tú tienes que hacer aquí en la tierra. Es muy interesante de cómo fue evolucionando esta creencia a través de los tiempos, porque fue muy tachado por la iglesia en aquellos tiempos, la iglesia primitiva. Fue muy tachado porque decía, bueno, pues ustedes no creen en nuestro Dios, no creen en el Mesías. ¿Qué es lo que están ustedes afirmando o predicando, o qué es lo que están enseñando? Simplemente estos agnósticos pues dicen, no, que nosotros lo que queremos enseñar es que las personas pueden alcanzar una evolución divina. Porque esa esencia es del Dios creador. En todas las personas esa esencia está dentro de nosotros. Entonces date cuenta de que eres parte de una esencia divina. O sea, como que diciendo todos somos Dios. Y por eso pues a veces como que contrasta con ciertas cosas, ¿no? Si a veces nos metemos en la Biblia, en el Génesis, allá cuando apareció la serpiente a Eva y a Adán, y le empezó a enseñar cosas de que, ¿no?, que si prueban este fruto van a despertar y se van a dar cuenta que ustedes son como Dios. Entonces los agnósticos pues ahí como que toman como de referencia en ese tipo de pasaje como para decir que la serpiente no estaba echando mentiras. O sea, que la serpiente que cuando se acercó a Eva y le dijo que si comían ese fruto van a tener un despertar, no le estaba echando mentiras. Simplemente les estaba diciendo, si prueban esto no van a rebelarse contra Dios, simplemente van a darse cuenta del propósito de quiénes son realmente. Porque en sí, la chispa divina realmente del creador está en todos nosotros. Entonces pues los agnósticos pues afirman eso, pues, y va como que a pegar de tope con muchas creencias cristianas o católicas que ahora en la actualidad pues se dijeron, no, pero es que la serpiente no era alguien malo, o no era el diablo, sino que era algo que realmente estaba enseñando que era lo que iba a suceder y te estaba diciendo una verdad. Entonces contrasta mucho con ese diablo que engaña, que te hace creer cosas que no son y llega contándote mentiras para engañar. Pero pues qué casualidad o qué extraño que en esa ocasión estaba diciendo toda la verdad. Sí, qué curioso, ¿no? Que en la Biblia, güey, si te das cuenta, güey, no, ¿cómo se dice? No aparece mucho Satanás ahí, güey. No. Son pocos, es muy poco, güey. Ajá. Se podría decir en sí, güey. No. O sea, el mal, como lo dicen, ajá, que es él, no hace mucha presencia en la Biblia, güey. Es muy poco, güey. Es poco, pero siempre... Yo creo que está más cabrón, güey, el Viejo Testamento en la cuestión de tanta sangre que corrió, ¿no? Ajá. Tanta muerte, güey. No, es que la neta, carnal, chécate el Viejo Testamento, el Nuevo. Más tú que vienes de una familia cristiana, carnal. Chécalo. Sí, fíjate. Y en el Nuevo Testamento es puro amor, güey. Y ahí en el Viejo Testamento es pura muerte, güey. Sí, hay mucho contraste. Mucho contraste, porque si nos metemos a entender un poco más de qué es lo que pasa con esa diferencia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento,
es porque se cree o se remarca de esta manera de que el Antiguo Testamento está regido por leyes. Si no obedeces la ley, mereces... Sí, está cabrón, güey. Entonces, y cuando llega el Nuevo Testamento, ahí dice, ¿sabes qué? La ley ya está descartada. Ahora es un tiempo de gracia. Ahora es un tiempo donde ya no van a ser tan duros con uno, pues. Ya se te da la oportunidad de que tú decidas qué hacer y qué no hacer. No como antes, pues, de que tenías que hacerlo y si lo hacías mal. Sí. O sea, te pegaron unos peñascazos. Sí, Dios cometió mucha muerte ahí, güey. Sí. Derramamiento de sangre en paso de lanza, güey. Ajá, sí, claro. Y fíjate, güey, no sé si este tema, no sé si lo hemos tocado en otro episodio, no recuerdo, ¿no? Esto que estamos hablando, güey, de la Biblia, ¿no? En esa cuestión. Sí, ajá. Sí, porque no sé si también te lo dije, pues simplemente a Moisés, güey, lo trajo 40 años dando vuelta en el desierto y nunca le entregó la tierra prometida, güey. No. Y ahí seguía, y luego de ahí, ¿quién siguió, güey? Fue Abraham, Moisés, y luego fue, ¿quién le seguía de ahí? El que mató a Goliat. David. Ajá. También todos iban sobre la tierra prometida, güey. Sí, es que desde entonces lo traían arrastrando desde Abraham, pues, ¿no? Lo que es la tierra prometida. Pues es con Abraham, se le había prometido que a su descendencia se le iba a otorgar esa tierra prometida. Ándale, exacto, sí. Entonces Abraham desde entonces ya venía la tierra prometida, como te digo. Entonces Abraham se quedó esperando toda su vida y dijo, bueno, a mí no me va a tocar, pero le va a tocar a mis hijos. Y los hijos se quedaron esperando toda su vida. También. Bueno, ¿sabes qué? No, pero nosotros tampoco lo vimos, pero van a tocar los demás. Cayeron de esclavos en Egipto. Entonces, y mandaron, ¿sabes qué? Te tengo una tierra prometida, le dice a Moisés, ¿no? Y ahí va. No, y pasaron creo que no recuerdo, si como 400 años. Ajá. Donde estuvieron diciendo esclavos. En aquel entonces los hebreos fueron esclavos de los babilónicos, y luego fueron esclavos de los persas, y luego fueron esclavos de no sé quién más, hasta que dieron con los egipcios también, y los egipcios lo hicieron esclavos también. Exacto, sí. Entonces, imagínate, ya en Egipto ya habían pasado un montón de tiempo, eran muchas generaciones que habían pasado ya siendo esclavos, pues, construyendo las pirámides a la torre, ¿no? Pero y ahí fue cuando pues ya por fin se les otorgó el poder salir hacia la tierra prometida, pero pues todo lo que tuvieron que pasar. Chingo. Otro 40 años más perdidos en un desierto dando vueltas. Exacto, Simón. Pero fíjate que es muy curioso a la forma de cómo han estado los agnósticos metiendo este tipo de filosofía, que hasta la fecha sigue siendo una filosofía muy fuerte, muy fundamentada. Porque aparte de que ellos nunca han fundado una iglesia y nunca se han considerado como una religión, aún se siguen siendo muy fuertes al momento de tener una filosofía muy arraigada, muy fuerte, muy cimentada. Porque ellos pues creen realmente de que todo depende de uno al despertar. Uno depende de qué tan alejado de lo material quieres estar. Es como que mantenerte fuera de esta prisión materialista. Es lo que se creen los agnósticos. Ok, no como los cristianos, de que tienes que vivir sin pecado. Tienes que ser un hombre puro, íntegro, iluminado por Dios, y para que alcances una espiritualidad y ser un hijo de Dios puro. Pero estamos hablando de algo casi imposible de hacer. Entonces los agnósticos dicen, no es necesario. No es necesario, la verdad, libertad. Pues en sí la Biblia, la satánica, güey, es también lo que te da libertad, güey. De que si das de cuenta es como ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Por ejemplo, lo malo es de esta Biblia, güey, es que, por ejemplo, si te la hacen, tú la tienes que hacer. Ojo por ojo, diente por diente. Si te la hace, cóbratela. Ese es el pedo de la Biblia. Pero si ellos te dicen, ¿sabes qué? ¿Te gusta tomar? Toma, güey. Ándale. ¿Te gusta fumar? Fuma, güey. ¿Quieres tener la libertad de hacer algo? Hazlo. Eres libre, güey. Sí. Eso en sí, la Biblia satánica, eso es, güey. Libertad, güey. Sí. Te da libertad de hacer lo que tú quieras. Pero uno, pues, como es cristiano, católico, pues lo mira, la satánica, cálmate y la verdad. Sí, claro. Pero fíjate, la satánica, a pesar de que te dices que tienes que tener reconocimiento de que tiene un albedrío, puedes hacer lo que tú quieras.
pero ten en cuenta de que en todo hay consecuencias. Claro, no, pero en sí, güey, todo eso que miran satánicos que matan gatos, gallinas y la verga, esa madre es fanatismo, güey. Sí, ahí es fanatismo. Eso no lo inculca la iglesia satánica, güey. Para nada. En ningún momento, güey. No. Y mucha gente que no, uy, no, la Biblia satánica. Sí, uy, se cagan, pero en sí no es así como, ¿sí me entiendes? Como, como muchos piensan, pues. Han de tomar ese líquido rojo que le sale a uno de las venas y han de hacer rituales bien oscuros. Sí, ándale, Simón. Sí, pero pues ni al caso. O sea, no es nada de eso, pues. Y fíjate, hablando de eso, una vez escuché un relato hace mucho tiempo, muy curioso. Y dije, o sea, está curado el tipo de contraste, ¿no? Resulta que había un evangelista, un cristiano, que tenía que viajar a otro lugar y tenía que tomar un vuelo. Y resulta que, pues, se subió al avión, le tocó el asiento y se sentó muy contento. Iba en el viaje, pero iba alguien de su lado. Un señor bien trajeado, de corbatita, o sea, muy, muy nice el señor. Y pues empezaron a platicar, ¿no? Sobre, pues, cositas ahí que una vez se platica cuando está en el viaje para no aburrirse. Y entre la plática, el señor el que venía arriba del avión, le empezó a decir, no, pues, fíjate, yo voy a un lugar, voy a ir a un evento cristiano y he estado orando porque haya paz en el mundo, he estado orando para que pues se calmen un poco las aguas y que haya ya paz y armonía y todo eso. Y el señor que venía enseguida le dijo, nosotros también estamos orando por lo mismo. Uh-huh. Nosotros también, o sea, compartimos esa misma idea, buscamos paz en el mundo y queremos pues que todo esté en armonía y todo. ¿En serio? ¡Wow! ¿Eres cristiano también? No, yo soy de la iglesia satánica. Sí, pues lo que te... Entonces, dice que pues quién sabe qué reacción pasó con esta persona, pues que se dio cuenta de que los satánicos también estaban haciendo lo mismo, ¿no? yo no tenía el conocimiento, güey, de la iglesia satánica, ¿no? De la Biblia satánica, güey, sino que una vez con el Miguel, güey, salió un episodio así que trata de eso. Trataba de un cuestionario que él elaboró. Ajá. Y ese cuestionario, güey, se lo mandó a un mormón, se lo mandó a un católico, a un cristiano, a un satanista. ¿Y quién es Bueno, el pedo que ese cuestionario, güey, todo lo contestaron todos menos los mormones. ¿En serio? Sí, no se lo contestaron, no quisieron entrarle el quite. Venían preguntas fuertes, güey. De hecho, ese episodio trató, güey, de ese cuestionario. De cada pregunta. O sea, si cada pregunta yo se la hacía, la leía, ¿no? Se la hacía y él la contestaba. Okay. Y a lo último dijo, este cuestionario dijo, se lo di a un satánico, a un católico, a un cristiano, a un mormón, a un testigo de Jehová, güey. Y no me acuerdo quién más, güey. Pero dice que de todos el único que no lo quiso contestar fue un mormón. No sé por qué, güey. Pues creo que no se lo pregunté por qué. Me dijo, no me acuerdo, güey, pero así me dijo que el mormón no lo contestó. Pues tienen sus creencias muy arraigadas. Sí, yo creo que sí, güey. Y muy extrañas también. Uh-huh. Quizás a lo mejor en un tiempo más vamos a empezar a adentrarnos un poco más en el tema de el tipo de ritos, cultos, de sectas que se están moviendo en la actualidad, ¿no? Sí, estaría bien hacer un episodio así hablando de la Biblia, de la iglesia satánica, de la Biblia, todo eso. Pues todo lo que se está moviendo en la actualidad. También hay un montón de sectas desconocidas que a lo mejor nadie los ha entendido un poco de qué se trata y tienen mucho auge, tienen mucha fuerza ahorita. Sí. Ahorita para platicarte un poco acerca del gnosticismo, te voy a platicar sobre como los 4 pilares fundamentales de la filosofía, ¿no? Para poder entender un poco más a dónde vamos. Por ejemplo, el primer pilar en que se estructura toda esta filosofía del gnosticismo, el primer pilar es la liberación, que es a lo que platiqué ahorita hace un momento. Por ejemplo, es de que la liberación no es como que un conocimiento intelectual, sino un despertar espiritual. O sea, no es algo que lo puedas tú entender acerca de un libro. O, por ejemplo, no es que, por decir, y espero que no me tachen la gente, ¿no? Que el despertar o ese tipo de método no lo vas a lograr leyendo la Biblia 20, 30, 40 veces, sino hasta que tú mismo logres despertar en tu conciencia, ¿no?
profundizar en tu conciencia. Dice que de esa manera es la forma en que podrías tener ese tipo de despertar espiritual. Es recordar quién eres a nivel cósmico. Para así, de esa manera, tú entiendas y puedas lograr separarte del mundo material. Otra es el segundo pilar, que es el dualismo radical. El dualismo radical dice que este mundo está dividido en dos. Uno es el lado del espíritu, que es dentro de este marco viene lo que es la luz, la perfección y el pleroma. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es el pleroma. Y la segunda parte es lo material, que la materia viene de la oscuridad, la limitación y el mundo físico. Así como los agnósticos pues miraban o entendían que el cuerpo humano era como que no una forma perfecta de una creación. Por ejemplo, ellos no tomaban como que, o no toman como que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. O sea, que nos hizo un ser perfecto, un ser de conciencia infinita y todo porque Dios nos puso a la imagen de Él. Entonces, ellos dicen, no, pues que no es así realmente. Sino que ellos creen el cuerpo humano solamente es una prisión. Es algo limitante. ¿Por qué? Porque te enfermas, te cansas. De repente no tienes ganas de hacer nada y todo lo que hay en este mundo físico a veces te golpea, te hace sentir agobiado, o las ansiedades o el cansancio físico, mental, de todo te afecta. E inclusive hasta porque hay mucho smoke, ya anda uno enfermándose y cosas así. Entonces dice, este cuerpo humano es la prisión. Lo que verdaderamente importa es el interior. Es esa chispa divina que todos tenemos. Y hasta que no lleguemos a entender que este cuerpo es lo que nos está estorbando, hasta ese momento pues no vas a lograr tener ese despertar, dicen los agnósticos. O sea, tienes que darte cuenta que el cuerpo que uno trae es un limitante. Es algo que te va a estar estorbando. Entonces como que debes entender que hay algo mucho más profundo que trabajar, que es la conciencia. El tercer pilar que ellos creen que es la chispa divina, el neuma. Fíjense, se me vino a la mente Neuma, es una letra de una canción de la banda Tool. ¿Ah, sí? Ajá. Del neuma. ¿Qué es el neuma? Los agnósticos sostienen que dentro de cada ser humano habita un fragmento de la luz del Dios verdadero. ¿Qué propósito tenemos cada uno de nosotros? El despertar la chispa interna para que al fallecer ese espíritu pueda regresar a la fuente original. Y el neuma se le conoce como a esa fuente de luz que tenemos nosotros. El cuarto pilar de esta filosofía gnóstica es hablar sobre el Dios verdadero contra el Dios creador. Y ahí sí como que vamos a chocar un poquito con las creencias cristianas o católicas, cualquier índole, que afirman o creen en el Dios Jehová, Alá, Yahvé, todos los nombres que tenemos como al Dios creador, ¿no? Ellos separan la idea del Dios absoluto, que para ellos el Dios absoluto es la monada o el espíritu invisible, y lo separan del creador del mundo físico, al que ellos llaman el demiurgo. También vamos a hablar al respecto. Y denotan que el Dios de este mundo y todo el cosmos que se ha conocido a este momento, el creador de este mundo y de toda la galaxia, el cosmos, los planetas y todo lo que existe, es creación de un Dios ignorante que cree que es el único Dios. Y es por eso que fueron como que
los quisieron erradicar en un tiempo por las afirmaciones que comenzaron a ellos a tener. La creencia agnóstica, que por siglos, por mucho tiempo fue perseguida y fue tachada, fue por lo mismo, porque la forma que ellos creían y afirmaban que todo lo que es creado y toda esta realidad en la que vivimos es creado por un Dios que realmente no es un Dios. O sea, tiene la habilidad de poder crear, y creó al ser humano y creó la tierra y todo lo que podemos nosotros alcanzar a ver. Pero ellos creen que realmente no es el Dios verdadero, sino una criatura que no es pura ni perfecta, que por eso que todo lo que ha creado no es perfecto. Y ahí es cuando, a ver, si nos despierta un poquito la curiosidad de decir, bueno, pues sí es cierto, este mundo tiene un montón de errores, y vemos que el cosmos también ha tenido sus errores. Vemos una forma del cosmos o la galaxia que no tiene como una forma en sí. Y inclusive, fíjate, hasta hay personas que, y todos podemos creer, incluso yo creo, de que nada en el cosmos se mueve por sí solo, sino que todo está dentro de como de un ¿cómo se podría decir? Se me fue el nombre. Que todo sigue una norma, que todo, nada es casualidad, todo se va siguiendo una norma. Pero pues los agnósticos dicen otra cosa totalmente diferente. No, dice, el caos del cosmos no es algo perfecto. ¿Por qué? Porque hay asteroides que chocan contra planetas, y hay destrucción, y hay agujeros negros que están devastando cosas, y hay gases en el espacio tóxicos. Y este mundo creado es un mundo que no es perfecto. ¿Por qué? Porque este mundo suceden muchas cosas cataclísmicas, y han pasado muchos sucesos en que pues la misma Tierra pues ha tenido sus fallas, y todavía nosotros como seres humanos, que tampoco mucho menos somos perfectos. Entonces por ese lado los agnósticos creen pues de que no, el ser que creó todo esto cree que es el Dios único, y resulta que no, que es un Dios ignorante. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es, qué es el demiurgo o qué es la monada. Los agnósticos creen que la monada es el Dios absoluto, y según en textos apócrifos en los que se basan los agnósticos, se basa mucho en un libro apócrifo que es el libro de Juan. Y ellos dicen, la monada no es en sí un Dios, sino que es el Dios único y el único que existe. Un ser, no mencionará el ser, sino que es el Espíritu Supremo, inefable, que Él es todo y la nada, que ellos creen que es una entidad pura, abstracta e infinita, a quien no se le puede dar atributos humanos, ni tampoco se le puede llamar bueno, porque está más allá de todo lo que es bondad, y no se le puede llamar ser, porque está mucho más allá de cualquier existencia material. Ellos creen que solamente es un espíritu invisible. Es la energía que es un luz, es la luz que es una luz creadora, pero en sí como que ellos toman como que es algo totalmente diferente al Dios que nosotros creemos, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que es el pleroma. La monada en sí es la luz, el espíritu invisible. El pleroma es la plenitud de donde se encuentra este espíritu invisible. Ellos creen que la pleroma o la plenitud es un lugar donde la monada es un ser puro de luz, ilumina todo ese lugar, toda esa dimensión. Y la plenitud en sí, al ser ese mismo lugar,
es la emanación de toda esa energía de luz de la que sale de la monada. Es como una corriente. Haz de cuenta, cuando tiras una piedra al agua, crea ondas. Ellos lo asemejan similar a eso. La monada es como si fuera la roca. La plenitud son las ondas que salen de la monada y van creciendo cada vez más. Entonces, cuando esas ondas salen de la monada, van creando unos seres. Son de energía divina, de ideas perfectas, llamadas eones. Siendo el pleroma todo el conjunto de todas las emanaciones celestiales y perfectas del reino de luz, todo este conjunto del pleroma donde se encuentra la monada y los iones, se cree que es una dimensión mucho más profunda y lejana de todo el cosmos y toda la galaxia y todo lo que nosotros podamos entender que es el infinito, ¿no? Es algo que está mucho más profundo. Y de ahí viene lo que es el origen del demiurgo. Pues resulta que el demiurgo se le cree que es solamente un error de la plenitud, una falla, algo que no debía haber existido. No fue un acto planeado por la monada, sino que fue un resultado de un accidente cosmogénico provocado por el último de los eones del pleroma. Se cree que cuando lo que es el pleroma empezaron a existir iones ya en parejas. Por ejemplo, en cada onda salían iones en parejas. Entonces, de ese conjunto de iones, ¿cómo lo podríamos referenciar? Quizás lo que más cercano se le pueda asemejar los iones sería como si habláramos del Espíritu Santo, algo así, que sale de Dios. Entonces, la monada y la plenitud crea esas ondas, y de las ondas surgen los eones en pareja. Entonces, de los últimos eones que fueron creados, de entre esos eones surge Sofía, que es la sabiduría. Sofía dice, ok, la chispa del creador de la monada, todos los iones lo tenemos, y los iones somos seres creadores. Entonces dice, yo quisiera crear algo que saliera de mí. Yo quisiera crear algo que tuviera también belleza como nosotros, que tuviera esa chispa divina que también pudiera crear cosas. Entonces Sofía, aun siendo la sabiduría, dijo, voy a crear algo, pero sin consentimiento del otro ión que era su pareja, y tampoco sin el consentimiento de la monada, que es el Dios supremo. Entonces dijo, voy a crear algo, y empezó a darle forma a algo, y de ese algo ella le puso parte de esa chispa que ella tenía divina. Cuando se dio cuenta de lo que había creado, ella se dio cuenta de que realmente se había equivocado. Porque todo lo que tiene que ser perfecto es que salga de la monada. Pero los iones, como eran también seres creadores, todo lo que ellos podían crear no iba a ser tan perfecto como si saliera de la monada. Entonces, el ión, cuando creó algo, no lo creó perfecto. Y en sí creó una entidad cósmica, inimaginable, que no tenía apariencia. No tenía apariencia, simplemente lo asemejaban como si salió algo que parecía que tenía cuerpo de serpiente y una cabeza de un león, algo deforme, algo descomunal, grotesco. Entonces, cuando lo creó, dijo Sofía, o la sabiduría, dijo la torre, no, la regué. Yo no tenía que haber hecho esto. ¿Por qué? Porque
Y es algo que pues no es perfecto. Es algo que pues no tiene propósito. No es algo que, como todos nosotros que salimos de la monada, es algo que pues que no tenía que verse hecho. Entonces para él se le hizo fácil de decir, bueno, ¿sabes qué? Lo voy a sacar de la plenitud. Lo voy a sacar de todo lo que, donde estamos nosotros, la plenitud, lo voy a arrojar fuera, al cosmos, a la oscuridad. Y allá, ahí lo voy a dejar solo. Y así nadie no se van a dar cuenta de lo que hice. Entonces, este eón llamado Sofía envuelve el demiurgo en una nube cósmica y lo arroja a la oscuridad del cosmos. Ya cuando estaba el demiurgo entre la oscuridad del cosmos, que empezó ya a despertar en su nacimiento, ahí empezó a darse cuenta de que realmente estaba solo. Y empezó a voltear para todos lados. Dije, ¿pero dónde estoy? Hay pura oscuridad, no hay nada ni de forma. Y empezó a darse cuenta que era el único que estaba ahí. Y ahí fue cuando empezó a decir, bueno, pues si no hay nadie aquí, solamente estoy yo, entonces yo soy Dios. Y si yo soy Dios, no hay ningún otro Dios fuera de mí. ¿Y qué nos suena a eso? Habrá algunos que nos estén escuchando que sí le va a sonar, porque hay un descrito en la Biblia donde habla, que dice, yo soy Dios y no hay otro Dios fuera de mí. Y los agnósticos creen que muchas partes descritas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no es realmente el Dios Jehová o el Dios Alá, Yahvé, que realmente lo está diciendo, sino que es el demiurgo. Entonces, como fue creado por accidente y ahora siendo el único que se encontraba dentro del cosmos, pues se le hizo fácil decir, bueno, pues si ahora yo soy Dios, pues vamos a empezar a crear cosas. Voy a empezar a darle forma a todo esto. Y empezó a construir los planetas. Y empezó a construir galaxias y empezó a construir cosas. Todo lo que existe en el cosmos. Pero como él no es un ser perfecto, todo lo que empezó a crear era imperfecto. Pues empezó a crear planetas, pero ¿planetas con qué fin? Un planeta muerto, sin vida, con gases tóxicos irrespirables, donde no podía habitar vida. No es perfecto. Y empezó a crear galaxias, pero las galaxias chocaban con otras y se deformaban y creaban ese agujero negro que hacía una destrucción catastrófica en el cosmos. Entonces, todo lo que empezó a hacer no era perfecto. Y al final dijo, bueno, entonces voy a crear algo más. Voy a crear la Tierra. Y empezó a darle forma a la Tierra. Ahora sí voy a crear algo a mi imagen y semejanza. Y fue cuando creó al ser humano. Imperfecto. Al demiurgo también se le conoce como el Yabaot. El Yabaot trae el significado de el artesano o el constructor. Y así fue como Yabaot empezó a creer que era el Dios supremo. Empezó a creer que él era el fundador de todo y que no había otro Dios fuera de él. Ya cuando se encontraba él creando todo esto, Sofía, siendo el eón del pleroma que salió de la monada, cuando creó al demiurgo o al Yabaot, también le puso esa chispa divina. Entonces, cuando el demiurgo creó al ser humano, también era necesario, si lo quería a su imagen y semejanza, ponerle una pequeñísima parte de esa iluminación divina para que tuviera esa imagen y semejanza de él. Y es por eso que los gnósticos creen que esa chispa divina de nosotros nos puede ayudar para entender y salir de lo que es esta realidad creada por Yabaot, que es imperfecta.
Entonces, como somos seres de conciencia, somos seres con esa chispa de luz, pues debemos retornar al origen. Por eso empezó a crear ese tipo de cosas. Pero no creó solamente al ser humano. Dijo, ok, si todo este va a ser mi reino, también debo tener mis súbditos o mis ministros. Alguien que me ayude a tener o a gobernar todo lo que yo he creado. Oye, ¿dónde vienen quedando los dinosaurios? A todo esto. ¿Qué no se... Sí, pero en 6 años creó la Tierra. Dios, ¿no? Son 6 días, perdón. En 6 días. Y Son el 6 días. séptimo día descansó. Descansó, exacto, Ajá. sí. Entonces primero creó, ¿no? Fue empezando que la Tierra y luego que el mar, los animales. Y... Ajá. Entonces será en ese lapso porque un día, Ajá. por ejemplo, para nosotros, los humanos, ¿será un día para Dios o serán muchos años un día para Él? No, o sea, para empezar, si... Ese es como que un poco medio... No, tengo entendido que chiste, creo pero- que... No me acuerdo, me dijeron una vez. Es que la neta, güey, ya tengo rato que no leo. Ujú. Pero también platico mucho con gente. No me acuerdo si me dijeron, ¿sabe qué tanto? No es 100 años, es un día para Dios. Algo así, güey. Algo así. Sí, se cree que Sí. un día de nosotros son 1000 años para... Algo así, ¿ves? Sí, o un sí. día para Dios son 1000 años para nosotros. 1000 años, Ajá. exacto. Sí. Entonces, Entonces pero- sería en ese lapso, entonces. pero la duda es, ¿cómo se dieron cuenta de que era un día si no había nada creado? Ujú. Sí. También es como que, ok, si creó... Sí, pero creo que en un día creó los animales, ¿no? Pues sí, en un día se creó las bestias, las plantas y todo lo que el había. mar, Ajá. todo eso, ¿no? Y el último creó el ser humano. El último, o sea. Ajá. Pero ya en el Génesis, pues sí, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, sí da referencia de que existían bestias Ok. en la tierra. Ok. Pero, Sí, pues pues, obvio que no te van a decir dinosaurio, ¿no? Porque la palabra dinosaurio, pues, viene de ¿cómo se llama los que buscan los restos? de los arqueólogos, esos ¿Cómo le dice? antropológicos. Algo así, ¿no? Algo así. Ajá. Antropología. Ajá. Sí, Algo así. yo imagino que viene de por ahí, ¿no? El nombre dinosaurio, pues. No es Sí. como que se llamaban así dinosaurios cuando eran dinosaurios. No, O sea, no. ¿sí me entiendes? Y luego aparte ya están como que revelando y sacando mucho de que los dinosaurios no son exactamente como se describen en las películas. No. Eran para nada. totalmente diferentes. Sí, sí, pues Entonces, es que ellos ahí más o menos se dan dando una idea de cómo eran, pues y lo transforman, ¿no? Pero Exacto. no es que hayan sido así exactamente, ¿no? Los esqueletos sí, porque ahí se basan, ¿no? Pero ya la forma, pues no, tiene que variar porque son millones de años. No, y fíjate que ni los esqueletos, porque Yo sé que están completos, están armados, pues, o sea, si Están armados. se encontraron, por ejemplo, la calaca de aquí, nada más del Sí. estómago, ellos se encargaron, o si encontraron el cráneo, ellos se encargaron de... ajá, entonces de como que formarlo. vamos a imaginar Sí, cómo sí, es fue cierto. por la estructura Sí, ajá. ósea de la cabeza Sí, o sí, de es un, cierto. un dedo que encontramos, vamos a imaginar cómo era en realidad. Entonces, pues, dicen que pues, en todo, muchos de los datos están equivocados, pues que realmente no era así. Ándale. Entonces, imagínate que el primer ser humano haya convivido con los dinosaurios. No hay como que una referencia documentada sobre eso, ¿no? No, pues no. Pero pues sí nos da a la idea de que a lo mejor la extinción de los dinosaurios fue para crear al hombre. Sí. Pues te decía que en el lapso ese cuando estaba creando, no, pues que en el día fulano Ajá. creó la tierra, el mar, Exacto. los animales. Entonces yo creo que debe haber sido en ese lapso, pues. Sí. Pero ahí Y- te hablan de 7 días, pues. Pero, o sea, pero volvemos a lo que estábamos diciendo ahorita, ¿no? De que, pues para Dios un día son, ¿qué? 1000 años para nosotros. Para algo así. nosotros. Ajá. Exacto. Sí, ¿no? Aunque los dinosaurios, ¿qué fueron? Porque vivieron millones de años, güey. Se cree que el mundo tiene existencias, ¿sabe qué tantos miles de millones de años? Pero pues hay otras afirmaciones que dicen que no es cierto. O sea, la Tierra realmente no es tan antigua. Sí, y es que en sí a lo que voy a todo esto es que dicen que pues, los dinosaurios nunca existieron, dicen, güey.
los dinosaurios. Dicen que hay No, unos, es que son diferentes. hay unos conspiranoicos que le dicen los dino. Puta madre, se me olvidó el nombre, güey. Ay, no recuerdo, güey. Creo que son argentinos los vatos, güey. Y traen todas esas teorías, pues, de que los dinosaurios nunca me he clavado exactamente, ¿no? Sobre el tema. Ajá. He leído poco ahí en la web, pero sí los vatos ahí tienen muchas teorías de que dicen que fueron creados, ¿no? Nada más como para películas, todo Sí. eso. Sí, porque para O sea, mí... para dinero, pues para los Sí. museos, todo eso. Sí, Pues, porque o sea. yo no creo que sean realmente así como lo escriben las películas. Ajá. O sea, no puedes darle forma a un hueso que te encontraste de una rodilla Ujú. y darte cuenta cómo era el dinosaurio. Pues tampoco, o sea, es imposible. Pero pues las películas de ciencia ficción pues se dieron vuelo. Pero sí se cree que pues ciertos dinosaurios pues no eran tan lagartones, sino que eran mamíferos. Y no eran de tamaños tan descomunales, sino que pues... Sí, es que hay unos que sí estaban muy grandes. Ajá. Pero pues... Los pintan muy grandes. Pues. Sí, lo pintan muy grande, pero pues sí se fueron muy lejos para allá. Pero si nos ponemos a pensar en esa teoría y decimos, ok, los dinosaurios quizás sí existieron y eran bestias gigantescas y muy terribles. Y quizás el primer ser creado no vivió durante el tiempo de los dinosaurios. Pero ¿qué tal si el meteorito fue para extinguir a todos los Sí, dinosaurios? pues se supone que para Ajá. eso, ¿eh? Y volver a empezar una era donde, ok, vamos a meter al hombre, vamos a empezar un cambio, ya vamos a empezar a meter mamíferos, el mamut, ya diferentes otros tipos de animales diferentes. Sí. Entonces, si nos ponemos a pensar eso conforme al tema que estamos tocando ahorita, el demiurgo, siendo un ser imperfecto, entonces en su creación se ha estado equivocando. Pues quién sabe. Eso se nos pone a pensar. Sí. O sea, decir, bueno, el demiurgo creó a lo mejor los dinosaurios. Pero yo, ¿sabes qué? Me equivoqué. Voy a mandar un meteorito para desintegrar todo y voy a volver a empezar. Sí. También se le mete la teoría a decir, ok, ¿y el diluvio? Ujú. También fue para limpiar la tierra. Sí. O sea, ok, ya volví a crear al ser humano, empezaron a hacer cosas, ok. Entonces, lo que contradice mucho y de lo que afirman los agnósticos, ahora lo que se contradice en la Biblia es de que en muchas ocasiones en la Biblia dice, ok, es un Dios perfecto, no es, ¿cómo dice esta cita? No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Ajá. dice esa cita bíblica, haciendo referencia a Dios. Pero ¿por qué en otras citas dice, y Dios se equivocó? Mm. O sea, como que si hay alguien estudioso en la teología, en la escatología y en todo lo que sea rama bíblica que nos lo pueda responder, ahí nos manda un mensajito. Pero sí es como que muy contradictorio. Y es por eso que los agnósticos afirman, no, es que lo que creó todo este mundo, el Yabaot, no es un ser perfecto. Ujú. Y todo lo que está haciendo es imperfecto. Por eso él se está equivocando con Sí. su misma creación. Sí. Por eso que hace una cosa, crea algo, ay no, ya me equivoqué, voy a hacer un borrón y voy a empezar otra vez. No, pues ya empezaron los humanos a hacer cosas malas. No, ¿sabes qué? No, me volví a equivocar, voy a mandar un diluvio. Vuelvo a crear los humanos. No, ¿sabes qué? Me volví a equivocar otra vez. Entonces, ¿qué está jugando? Sí, eso es cierto. Entonces, Pues se supone que es muy inteligente, ¿no? Que no. ajá, sí, Que pues, él tiene la mentalidad del 100%. Dicen que el humano, güey, el más chingón, el más inteligente, güey, dice que nada más maneja el 10% de acá, de la inteligencia. de la inteligencia. Y dicen que Dios tiene el 100%. Y si es así como tú dices, que se equivocó y hay que mandarle el meteorito, ¿no? Que hay que mandarle el diluvio. Exactamente. Sí. Algo como que Y lejano. así, pues Sí, entonces man. como que se contradice un poquito. De, Ujú. bueno, ¿y qué onda con lo que ha estado creando? Porque se arrepiente. Si no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y porque se ha arrepentido en varias ocasiones. Ujú. Entonces como que sí hay como que algo contradictorio, y es por eso que los agnósticos lo afirman de esta manera. No es que no es el Dios que ustedes creen, es el Yabaot, el que hizo todo esto imperfecto y se equivoca.
Entonces, pero inclusive, fíjate, dentro de la religión católica, cristiana y todos los que empezaron a surgir en los primeros tiempos, empezaron a tachar a los agnósticos de decir, bueno, el Yabaot que ustedes conocen es el diablo. O sea, es un ser que ustedes están hablando, si es un ser imperfecto o es malo o lo que ustedes digan, pues estamos hablando del diablo, pero es que realmente no es así. Sino que ellos toman al Yalbaot como un dios menor, un dios ignorante y celoso que cree que es el creador supremo. Y es por eso que él, al momento de crear la tierra, creó una prisión de realidad. Los agnósticos dicen, el cuerpo, la mente, son obras del demiurgo o de Yalbaot para atar a las leyes materiales o atar al ser humano en un ciclo de sufrimiento. Otra dice que el neuma, considerado como la chispa de la espiritual divina, que Sofía nos fue heredado a nosotros para que nosotros podamos alcanzar la gnosis o el estado de conocimiento. Y de esa manera, pues, ¿cuál es el propósito de nosotros? Según los agnósticos, es que realmente logremos el despertar y darnos cuenta de la prisión en que estamos viviendo. Y que nos demos cuenta de qué es lo que nos está deteniendo, darnos cuenta de qué es lo que no nos está dejando avanzar. Y podamos luchar nosotros contra eso. O sea, en sí, me recuerda mucho a... Creo que todos hemos visto una película de Matrix. Más, ¿cómo no? Matrix, una de las mejores... Clásico del 99, cuando recién salió. Y ahí como que sí nos da un poquito a entender un ejemplo claro de lo que es ese tipo de despertar de la gnosis. Porque ellos dicen, ok, tienes una pastilla, la roja o la azul. Tienes que elegir. Una es seguir en ese sueño que tú crees real. Y la otra es el despertar. Tú decides. La verdad. Darte cuenta de lo que realmente es. Y eso es como que tú tienes que elegir si seguir en esta prisión dormido o eliges despertar y darte cuenta de la real naturaleza que tú tienes. La luz de ese brillo de luz del creador supremo, que es la monada, y que tu lugar está volviendo a la monada. Pero para eso tienes que escapar de la prisión. Para eso no tienes que formar parte de lo que el demiurgo formó. Hay algo más para ti. Y esa es la filosofía de los agnósticos y del origen del todo, según la filosofía de ellos. Sí, está chingona, ¿no? Está curada, pero... Sí, que sí te deja pensando, güey. Sí, porque sí te deja pensando más por ese lado, porque dices, bueno, tiene un poco de... quizás de real, porque de tantas errores que podemos encontrar en la Biblia, pues decimos, pues ¿qué es lo que creó el mundo? Pues? O sea, ¿qué es lo que está rigiendo este mundo? O sea, ¿estamos hablando de un ser diferente o estamos hablando de uno solo? ¿Un solo creador? Sí. Yo digo que no. No, es que es imposible. No. ¿Y él quién lo creó? Al creador. Es por eso que ellos creen en todo eso, lo que es el origen del mundo por la monada. Pues, sí, porque sí está como raro eso, ¿no? Sí, pues. ¿Dónde estaba él cuando creó todo el universo? Pues, ¿qué hay más del universo entonces? ¿Cómo está el rollo? Está raro, pues. es que muchas veces uno no ya cuando entra en este tipo de temas, güey, es cuando te deja pensando, güey, dices, a la madre. Entonces, si esto es así, ¿cómo acá? ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo? ¿Sí me entiendes? Como te estoy diciendo, pues, ¿quién creó al creador, güey? Sí, es por eso que... Pues digo, no creo que sea unos... O no sé, güey. Es a lo que estamos platicando ahorita, pues, sobre la Biblia, pues, sobre el Viejo Testamento y el Nuevo, que muchos dicen que son dos dioses diferentes, güey. Ajá. Que el del Viejo es uno y el Nuevo es otro dios, ¿no? Ajá. Entonces, fíjate, a lo que los agnósticos creen ahorita en la actualidad. Ellos dicen,
Sí, o sea, el Dios que se le conoce en el Antiguo Testamento no es el Dios de la monada, no es el Dios supremo. Ujú. ¿Por qué? Porque Él todo lo que está haciendo lo hace perfecto. Todo lo que hace, todo lo que está formando es puramente perfecto. Y al Dios que menciona en el Antiguo Testamento, que castiga, que hace las guerras, que se equivoca, que hace tantas cosas. Dice, pero ese no es realmente el Dios Sí. puro, sabio, perfecto. Es el Yalbaoth o el Demiurgo. Un ejemplo, va de cuenta Microsoft y Macintosh. ¿De cuenta? Sí, sí, algo así, pues. Simón. Y es por eso que ellos afirman eso. Entonces, si a un agnóstico le preguntas, bueno, ¿y Jesús qué fue? Ujú. Ah, ahí está lo interesante. Ellos dicen, Jesús es un enviado, un eón. Ok. Un eón que la monada decidió mandar a la tierra. Porque en ese momento la monada se dio cuenta que el demiurgo había creado algo. Y había creado a seres humanos con una chispa divina. Y estaban siendo engañados, viendo a un Dios que no es Dios. Mm. Entonces la monada dijo, voy a mandar a uno de nuestros eones. Lo voy a mandar a la tierra. Se haga pasar por humano. Pero es para que le enseñe a los humanos que el verdadero origen y a donde tienen que estar es acá, en la plenitud de la monada. Y dejar de ver o de voltear a ver a ese Dios falso que los había creado. Ok. Entonces por eso mandó a Jesús Ujú. como un eón. Sí. Y ese eón es por eso que hizo todo lo que hacía y los milagros y todo lo sorprendente que empezó a hacer, porque era un eón. O sea, era un ser perfecto. Sí. Era un ser que no se equivocó. Un ser puro, con tanto poder de la monada para poder hacer cosas nuevas. Ujú. Y es por eso que él afirma y empezó a decir, he aquí, todo lo que viene de adelante, todo va a ser nuevo. Todo va a ser, ¿por qué? Porque yo lo creo ahora. Y ese león, yo lo empiezo a crear ahora y todo lo que estoy haciendo ya va a ser perfecto. Eso. Porque ya no lo está haciendo el demiurgo, ahora soy yo el que está haciendo las cosas. Ujú. Entonces, cuando él ascendió, es como que a donde yo voy, ustedes también tienen que estar, ustedes también tienen que ir. Y es como que esa es la afirmación de decir, yo vuelvo a la plenitud del Pneuma, o yo vuelvo a la monada. Ese es la chispa. Y la chispa, Sí, me ustedes imagino, sí, tienen que volver a la monada. Sí, la chispa. Sí, exacto. Que nosotros, no, en la religión es el alma, El el alma. espíritu. Ajá. Sí, y en la Biblia también te afirma eso, pues de que, ok, el alma son las emociones, son todo lo que Ujú. expresa uno, y el alma es la que va a decidir si volver al origen o sea, a Dios, o un castigo severo. Ujú. Pero el espíritu es la vida, supuestamente. Y eso que el espíritu es la chispa, como lo que estamos diciendo, Ujú. el Pneuma es la chispa, y él tiene que volver al que lo dio. Ya. Por eso hay citas bíblicas que dice Dios es el que da ese espíritu de vida. Y al momento de que uno deja de existir, ese espíritu de vida vuelve con el que lo dio. Sí. Y ese sería, ya hablando de aquí, la monada. Y ahí se lo ponen a otro. Y luego a otro. Y ahí se va la chispa, Y ¿no? ahí se va la chispa. Entonces, pues ya queda en todas las personas que nos están escuchando, pues ya en el criterio de todos. Ujú. ¿Qué tendrá de verdad esto? ¿Qué tendrá de verdad la monada del demiurgo, los iones y toda la imperfección de este mundo? ¿Y qué tendrá de verdad que realmente nosotros, para poder despertar, tendríamos que salir de esta prisión material? Sí. Chingón. Está muy interesante. Está muy interesante el episodio, la neta me gustó, carnal. Así que toda la gente, esperamos que les haya gustado, que dejen su comentario para saber qué opinan.
Y si hay algún otro tema interesante que quisieran ustedes aprender o escuchar, nos lo pueden dejar en sus comentarios. Así nomás, ya se lo hemos dicho, creo que en cada episodio. En cada episodio. Todo depende de todos ustedes. Así es. Hasta donde logremos llegar. ¿No? Así es. Entonces sería todo por hoy. Por este episodio. Y pues nos esperamos a la próxima. Así nomás. Claro. Con un tema mucho más intenso. Despídelo tú, carnal, ahora el episodio. Banda, ahí estamos. Bueno, tú. no me he aprendido el lema del final. No, así como tú cuando has tenido a los invitados que has tenido. No, claro que sí. Pero este fue un episodio más de Realidades Ocultas. Esperemos que haya sido de su encanto y que les haya fascinado este tema. Dejen su comentario. Nos pueden seguir, suscríbanse, compartan y sobre todo hagan esa demostración de amor hacia nosotros. Lo que hacemos por ustedes. Así nomás, carnal. Hasta la próxima. Sale.